Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Voces del Español. Hola a todos, bienvenidos otra vez a Voces del Español. Estoy muy contenta de entrevistar a un colega, profesor de español. Él es un profesor independiente de origen costarricense, radicado en Nueva York y se dedica desde hace años a la enseñanza de español a distancia. Entonces, no por las épocas que estamos viviendo, que muchos profesores se han visto en la necesidad de transitar violentamente a la modalidad a distancia, ¿no? El profesor Eric Mesa ya tiene una experiencia de años haciendo esto y pues me gustaría preguntarte, Eric, bueno, primero que nada, bienvenido a este programa, gracias por aceptar la invitación y pues preguntarte cómo fue que te hiciste maestro y cómo fue que te hiciste maestro a distancia, o sea, cómo fue tu tránsito de tu país de origen y terminaste enseñando español en Nueva York. En primer lugar, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de conversar y tratar de eh, un poco contar mi historia, mi experiencia con la esperanza de que tal vez a algunos les pueda servir y ojalá tal vez motivar en algunas de las iniciativas y que la experiencia también de alguna manera sirva para los que se ven enfrentados, como tú dices, de pronto a esa violento cambio, ¿verdad?, que nos ha exigido lo del coronavirus. Bien, yo tengo más o menos unos 10 años de haberme venido para acá, para Nueva York, y comenzar con el tema de la enseñanza del español. En realidad, esa no era mi experiencia previa, aunque sí había tenido bastante experiencia en la enseñanza, no formándome como educador en sí mismo, pero sí dando clases en universidades y en muy diversos auditorios. Trabajé con pequeños empresarios, con agricultores, con unas iniciativas de organizaciones no gubernamentales y, como también mencioné, pues en la parte de la universidad. Me tocó dar varios cursos. Entonces tenía ya pues algún conocimiento, alguna experiencia en la parte educativa. Y cuando me vine para acá y viendo las opciones, pues noté que había un mercado, una necesidad bastante grande en la parte de español. Y lo que hice también fue comenzar entonces en realidad a prepararme, porque aunque, como indico, tenía ya la experiencia en la parte educativa, no así en lo que era enseñar español como segunda lengua. Entonces, me recuerdo, me fui a la biblioteca a buscar textos y comenzar a estudiar, ver experiencias. Y también tuve la oportunidad de trabajar para dos organizaciones, Berlitz, que tiene muchísimos años de dar clases de español, y tuve una interesante formación ahí aprendiendo de diferentes metodologías. Igual con Rosetta Stone me tocó trabajar con ellos en un proyecto desde de sus inicios en lo que era enseñanza a distancia, y aprendí también muchísimo y seguí formándome, y prácticamente entonces de hace por lo menos, no sé, 6, 7 años estoy trabajando en la parte de dar clases a distancia, siendo que antes de que comenzara la crisis del coronavirus, ya tenía
prácticamente el 80-90% de mis estudiantes por internet. Y como dije, pues he estado constantemente tratando de ver cosas, muy atento, tomar cursos en el Instituto Cervantes, muchos congresos, actividades que hay por internet. Toda la vida he estado formándome y tratando pues de mejorar y hay que tener en realidad una actitud, yo diría que en cualquier actividad profesional hoy día hay que tener esa actitud de estar aprendiendo constantemente y además y al ser un trabajador independiente donde tengo que todos los meses garantizarme el ingreso por servicios, por mis estudiantes, pues si uno no mantiene una acción fuerte, innovadora, viendo las cosas tecnológicas nuevas inclusive que constantemente están surgiendo y teorías nuevas, materiales nuevos. Es lo que uno tiene que hacer para mantenerse y sobre todo acá en Nueva York con un mercado tan competitivo, porque aunque la mayoría de mis estudiantes son a distancia, se da que la gran mayoría de ellos son de acá, del área de Nueva York. Entonces, he estado pues constantemente en esa acción. Eso te quería preguntar, Eric. Mencionaste hace un momento que que tú detectaste mucha necesidad de clases de español en Nueva York. ¿En qué ámbitos fue que detectaste esto? En realidad existen diferentes segmentos que se llaman a nivel de mercadeo. Tengo formación en administración, ¿verdad? Y entonces a veces, o muchas veces eso pues me ha ayudado también en analizar. Pero hay diferentes segmentos y, por ejemplo, está la parte para español para niños, que nunca fue mi intención trabajarla, pero se dio naturalmente de que me solicitaban y en algún momento tuve una cantidad importante, pero no era mi enfoque en realidad. Y entonces decidí incorporar a otra persona que me ayudara en esa área y trasladé poco a poco mis estudiantes de que son niños para que esta persona los atienda, ¿verdad? Como parte de los servicios de mi iniciativa privada. Pero mi enfoque es principalmente en colegiales, o sea, aquellos estudiantes, digo yo, que son por obligación, no son por opción. Y el otro gran grupo es adultos, que estos sí son por opción. Y son dos segmentos bastante diferentes, porque en el primero, ya que tienen que estar presentando exámenes, entonces hay un enfoque normalmente más académico, no es el aprender a comunicarse, aunque siempre trato de integrar eso, pero hay una necesidad muy concreta, ¿verdad? La siguiente semana el muchacho va a tener un quiz, va a tener un pequeño examen o un examen de los capítulos 2, 3, 4, y entonces hay que prepararlo para que sepa la diferencia entre imperfecto y pretérito o cualesquiera otros temas de los que están viendo. Entonces, tiene unas características muy particulares ese grupo y entonces adapto los materiales en esa dirección. Y el otro grupo que digo es más por opción, aunque muchos han resultado o se me han acercado con la idea de incorporar a su actividad profesional el poder comunicarse en español para atender a sus potenciales clientes, actuales o potenciales clientes en español.
en realidad al final termina en su gran mayoría siendo una actividad casi que de entretenimiento o por placer, como aquella persona que va al gimnasio, que le gusta montar en bicicleta y tengo actualmente estudiantes de años, algunos de ellos han empezado conmigo de cero y lo que hacemos es ver, bueno, fuera de clase, ellos ven películas en español, leen libros de autores, Vargas Llosa, García Márquez o lo que fueren, ¿verdad? En los casos, evidentemente, de los avanzados. Y entonces hablamos en clase sobre el libro o sobre lo que está sucediendo a nivel internacional. Se Debo convierte más en una conversación, casi en una terapia, ¿no? Debo decir que son las clases que más disfruto y casi que se vuelven amigos de uno. Hay una relación de amistad y algunos son estudiantes de cuarenta y tantos, pero tengo estudiantes que están en los setentas y los prácticamente 80 años y que Y llevan también años conmigo. se benefician de la interacción a distancia. Sí, sí, es muy curioso. Hay algunos que sí son más reticentes, tienen alguna fobia, se les complica, se les hace un mundo el tema de la tecnología, pero de ahí el mundo nos empuja, ¿verdad? Hacia ello. Hay otros que son más abiertos y pueden dominarlo y algunos otros que para ellos es normal. Pero sí, efectivamente son a distancia y así lo hemos trabajado. Qué interesante. Y también esta parte de la innovación de la que hablas, bueno, utilizamos las tecnologías estas que todo el mundo conoce, pero también necesitamos buscar cómo compensar toda esa parte quizá de la falta de contacto físico, compensarla con otro tipo de acercamientos o de contactos. Y bueno, déjame compartir con el público cómo fue que nos conocimos tú y yo, Eric, que realmente coincidimos en un curso que ofrece la Universidad de Barcelona, que se llama gamificación, ¿no? Gamificación, que viene de gaming, del inglés, que quiere decir incorporar el juego en general, los aspectos lúdicos a la enseñanza de lenguas, pero en particular, creo yo, corrígeme si no, Eric, inspirados en las prácticas de gaming de los jóvenes de ahora, ¿no? Sí, digamos, la parte de gamificación, porque hay diferentes niveles, ¿verdad? Hay actividades que son netamente interactivas, ¿verdad? Que lo que hacen es que la tecnología te permite interactuar, te permite una respuesta más que simplemente transmitir un PDF, sino que contestas y la computadora pues te hace algo. Y los juegos en sí mismo, pero en la parte de gamificación está todo el sistema de recompensas, de retos, y entonces es ahí donde se ha incorporado a actividades que no son juego, pero extraídas de los típicos juegos, ¿no? Y hasta por cierto, un curso muy interesante, muy interesante, donde aprendimos muchísimo que para mí no era totalmente nuevo porque yo intenté hace unos 2, 3 años, tal vez un poco más. Fue una experiencia para mí interesante porque me di cuenta que había oferta de la parte de juegos para niños, pero no así para adultos. Y entonces intenté hacer unas aplicaciones y logré cierto desarrollo. Tuvimos ciertas aplicaciones para el aprendizaje del idioma, porque aunque
en la educación está muy venido a menos el tema de la repetición. Lo cierto es que hay ciertas cosas que hay que memorizar, ¿no? Y lo que finalmente hice y es que como el mundo de la tecnología evoluciona enormemente, es que ya existen hoy día, y nos dimos cuenta en el curso, ¿verdad? De otras herramientas más, muchas herramientas que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, mis estudiantes de colegio que tienen que memorizar en un capítulo concreto 120, 130 nuevas palabras, pues existen aplicaciones que lo hacen de una forma interactiva e inclusive algunos con juegos, ¿verdad? Y eso es lo que uno como profesional tiene que estar siempre atento en ver qué oportunidades hay allí que puede uno incorporar y hacer más atractivo para el estudiante, más atractivo y más efectivo a su vez, ¿no? Eso es Sin duda. importante. Claro, porque a veces pensamos que el juego es una cosa de niños y realmente yo me he dado cuenta, digo, en la UNAM realmente solo atendemos a adultos, o sea, a personas universitarias o realmente de cualquier edad, pero tienen que ser mayores de edad, ese es el requisito. Y sí, a veces nos ponemos muy serios con las clases y yo ahora aunque tengo experiencia de muchos años dando cursos en línea, pero no eran cursos de lengua, eran cursos como de gramática para profesores o de lingüística, introducción a la lingüística, ese tipo de cosas. Pero enseñar lengua es otra cosa, ¿no? Y ahora para mí también ha sido nuevo dar una clase de lengua con 8 estudiantes por Zoom, ¿no? Y entonces nos hemos estado reuniendo los profesores de mi universidad y de mi centro para compartir las experiencias que estamos teniendo y que nos funcionan mejor y que no. Y una de las cosas que más he agradecido y que las han agradecido mis estudiantes son justamente estas recomendaciones que me han hecho otros profesores de jueguitos que se pueden incorporar en Zoom, porque tenemos el problema que decían, bueno, ¿cómo hacemos que la interacción entre los estudiantes no disminuya? Que no sea el profesor el que esté hablando, los que tienen que estar hablando son los estudiantes, y de pronto no sabemos cómo darle variedad, digamos, a la clase. Entonces, por ejemplo, una profesora nos recomendó que se podía enviar por el chat privado de Zoom alguna palabra, ¿no? Algún estudiante y pedir que todos los demás tengan que adivinar esa palabra que solo la vio él y los demás no la vieron, ¿no? Pues por poner un ejemplo. Entonces, estábamos hablando de deportes, de diferentes deportes y los deportes que son importantes en México y los que son importantes en Estados Unidos. Y de pronto, para una cuestión de vocabulario muy simple, decidí hacer ese jueguito en los últimos 5 minutos de clase. Bueno, la siguiente clase todos me decían, ¿podemos volver a jugar? Y digo, son todos adultos de, digamos, un promedio de 40 años, 50. Somos adultos, pero el juego, qué importante es poder siempre recurrir a él, ¿no? O hace poco unos de mis alumnos, una alumna que nació en México, sí nació en México, pero llegó muy pequeñita aquí a los Estados Unidos, me decía que ella le traía recuerdos muy íntimos, muy de infancia, un juego tradicional mexicano que se llama lotería, que es una especie de bingo, pero se juega con imágenes. Y yo siempre lo utilizo para pronunciación, para algunas cosas de vocabulario, pero casi no lo juego con estudiantes avanzados, o sea, lo juego con los estudiantes principiantes. Y este es un curso de español muy avanzado. Y ella comentó eso y alguien de los demás que dijo, yo quiero jugar, pero es difícil jugar lotería, así, pues encontraron una aplicación en línea para jugar lotería, lo hicimos la semana pasada. Entonces, este tipo de cosas creo que hay que rescatarlas mucho en este tipo de modalidad, ¿no crees, Eric? El poder Sí, encontrar la sí, forma de jugar e sin interactuar. duda, porque digamos, tal vez en el caso de los niños es más marcado, pero eso se traslada también a los adultos. Y cuando yo estaba capacitando a la persona que me ayuda con los niños, le decía que el punto número uno para trabajar con ellos era que ellos se divirtieran. Si el niño había tenido una clase
y no se había divertido, no le había gustado, hasta ahí llegamos. Ya el niño no va a querer la siguiente clase. Por Así es. supuesto que hay que aprender, pero lo que pasa es que la motivación es una parte fundamental para abrirnos al aprendizaje. Y entonces hay que lograr esa motivación, ese interés. Posiblemente aquellos que hemos estado muchas veces en clases nos acordaremos de aquel profesor aburrido y nos acordaremos de aquel profesor que nos encantaba ir a clases porque nos reíamos. Y hay una apertura. Nuestro cerebro se abre. Hay un elemento motivador, hay un elemento químico ahí sumamente importante para poder hacer ese aprendizaje. Y entonces ese es justamente el elemento, ¿no? Déjame hacerte una pregunta muy personal, Eric. No sé si tus hijos nacieron en los Estados Unidos o si son bilingües, ¿cómo trataste con ellos este tema de la lengua? Te lo pregunto porque ahora que mencionas esto de la motivación y del juego, yo he escuchado muchos padres que han migrado aquí a los Estados Unidos, padres de origen mexicano, por ejemplo, o latinoamericano en general, que al crecer sus hijos aquí, los hijos pierden la motivación para hablar el español, ¿no? Y bueno, a ver, hay muchas cosas que se puede decir al respecto. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba aprendiendo a hablar, eh, que él está en una escuela bilingüe, pero cuando estaba aprendiendo a hablar el español, había ciertos sonidos que no podía pronunciar, los últimos que adquieren, ¿no? Por ejemplo, la R, esta vibrante múltiple R del español, que le cuesta tanto a los extranjeros, ¿no? Y me acuerdo que yo buscaba trabalenguas, buscaba retos, y eso hacía que mi hijo quisiera intentarlo. Y veía otras mamás que trataban a sus hijos más como corrigiéndolos y entonces veían que el hijo se molestaba y que ya no quería hablar con ella y entonces lo dejaban para más adelante y acababan años después con un foniatra tratando de resolver el asunto. En fin, qué importante es esto de motivar a los niños, ¿no? Sí, vamos a ver, tenemos experiencia concreta en el caso de esos niños que tienen el español como herencia y tenemos unos cuantos estudiantes que si el padre está tratando de inculcarles el hablar español, hay una resistencia, ¿verdad? Hay una de que se le habla en español y responden inmediatamente en inglés, ¿verdad? Porque les es más cómodo. Pero lo que se trata es justamente de incorporar algunas técnicas y también depende, a mí me encanta el dar más clases individual que grupal porque permite personalizar la clase, ¿no? Y hay algunos niños que les gusta más el tema del reto, ¿verdad? Entonces hay que estar dándole con técnicas que siempre los retan y entonces se va hacia adelante. Pero hay otros que no necesariamente, sino otro tipo de actividad. Pero hoy día hay muchísimos materiales y de ahí que decía que hay que estar en constante investigación para ver qué cosas nuevas, no solamente porque si no lo hago yo, mi competencia lo va a hacer y entonces voy a caer en desventaja, sino también porque son instrumentos, son técnicas, son herramientas que me van a permitir ser más efectivo en mi trabajo. Y te encuentras con libros, con historias, no porque antes lo que la gente hacía, ok, voy a tomar un libro de los que se utilizan para niños de 5 años. No, hoy día hay historias hechas especialmente para quien está aprendiendo español y entonces están graduadas de acuerdo a los diferentes niveles y hay un material genial, graciosísimo y que yo cada vez que lo utilizo estos audiolibros me río con el mismo estudiante, ¿verdad? Porque son historias muy graciosas, ¿verdad? Y Ponnos un ejemplo.
Si buscan audiolibros en español van a encontrar una. Digamos, hay unas muy famosas que son de las historias de Brandon Brown. Y a nivel inicial, esta semana estuve trabajando con una sobre eso, donde el niño quiere un perro y entonces consigue un perro a escondidas de los padres, pero entonces el perro comienza a hacerle travesuras en la habitación, ¿verdad? Se orina en la habitación y entonces la madre llega y dice, ¿cómo? Ya tienes 8 años y te sigues orinando, ¿verdad? Y el niño no quiere decir. Entonces, el niño o inclusive el adulto, porque esto yo lo aplico con adultos, quieren seguir, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Y hay una parte Yo ya quiero auditiva, saber qué pasó. hay una parte auditiva, hay una parte escrita y permite entonces interactuar con el estudiante sobre lo que yo llamo, aunque adaptado, español real. No, ok, hoy vamos a estudiar tal gramática y tienes que aprenderte tal vocabulario y repítete estas frases, ¿no? Sino es leer qué comprendiste, cómo lo comprendiste, dímelo en español, te lo repito, o te hago preguntas y ir de acuerdo a cómo el estudiante va avanzando, retándolo, como siempre les digo, siempre busco que vayan a la siguiente grada, de verdad, si dice en el texto, Brandon quiere un perro y estamos a nivel inicial, bueno, ¿qué quiere Brandon? Brandon quiere un perro, pero ya la siguiente tiene que ser una pregunta más indirecta, que no la lea. En fin, hay mucho material, hay muchísimo material. El tema es Sí, hacer la tarea uno mismo como profesor. sin duda, sin duda. Y bueno, pues se nos está pasando el tiempo de volada, Eric, ya casi vamos al final del programa, pero quiero hacerte una última pregunta que tiene que ver con los diferentes tipos de español que confluyen en una ciudad como Nueva York, que me imagino que no será muy distinto de cómo es aquí en Chicago, que tenemos diferentes componentes. En Chicago hay un componente en particular marcadamente mexicano, porque la población que más abunda aquí es de origen mexicano y con ciertas características que también se han ido integrando. En más de una ocasión, Eric, en conversaciones contigo, me has dicho, yo debería de hablarte de vos, te hablo de tú, pero si fuera fiel a mis orígenes, te diría de vos, porque así te hablaría en Costa Rica. Y bueno, mi pregunta va en torno a la reflexión que tenemos que hacer respecto de todo este tipo de ajustes que tiene que hacer un profesor de español en un entorno en un contexto como el que tú vives en Nueva York. ¿Cómo se da esto? Bien, muy interesante y de pronto nos puede dar mucho para hablar. Varios aspectos. Uno, cuando yo inicio con estudiantes, siempre lo entrevisto, busco la información que hay detrás, si ha aprendido, si no ha aprendido, dónde ha estado, si ha visitado países y si interactúa con hablantes nativos y de qué nacionalidad son estos hablantes nativos. Porque, por ejemplo, entonces si vamos a decir frijoles o frijoles o cómo vamos a llamar a ese tipo de alimento. Eh, entonces, para mí, ¿Cuál es la diferencia? ¿Frijoles y frijoles? eh, en La Costa Rica pronunciación. decimos frijoles y en Colombia dicen frijoles. Ok, no sabía. Y es de los alimentos, si yo no me equivoco, que tiene mayor variedad de términos. Claro, hay muchos tipos Así también, es. pero caraotas, porotos, en solo España hay muchos términos. Así es. Especialmente en lo que es comida, frutas, ni se diga. La primera vez Ujú. que yo fui a Venezuela y me dicen, quiero algo, un jugo natural, y le digo, ¿de qué tienen? Comienzan a hablarme de un montón de frutas y digo, ¿y esas qué son? Y resulta que son diferentes nombres, ¿verdad? Frutilla en lugar de fresa, etcétera. Igual con las prendas de ropa, es donde se hay mayor variedad en ese sentido. Y en los transportes.
En algunos transportes sí, y nombres definitivamente. ¿Y nombres de? de lugares. De lugares. De tal forma que entonces prefiero estar enterado porque si voy a decir lapicero, bolígrafo, pluma, entonces dependiendo de con quién está interactuando. Em, pero Entonces tú te adaptas, o sea, le preguntas a tu estudiante te dice cuál es su área de interacción y entonces tú te adaptas. estoy consciente de, es un poco como dentro de esos audiolibros, por ejemplo, tengo algunos que son historias de diferentes ciudades. Entonces hay uno de Madrid, hay uno de Buenos Aires, hay otro de México y hay otro de La Habana, Cuba. Y entonces tienen el acento y las palabras. Entonces estaba con uno de estos audiolibros con un estudiante, era el de Buenos Aires, y entonces estaba confundido con el voz y con el subí, subí, no sube. Y entonces los estudiantes eran dos en este caso, un poco confundidos, pero miren, hay que estar conscientes de que eso existe, pero no necesita el estudiante, digamos en este caso, a menos que vaya a ir a vivir a Buenos Aires, aprenderlo. Simplemente saber lo que existe y en realidad no es tan difícil de reconocerlo, ¿no? Nos pasa a nosotros como estudiantes, como hablantes de español la primera vez que vamos a España o a cualquier otro lugar, ¿no? A veces entonces uno oye, pero logra si sabe que existe esa situación, entonces está un poco más atento. En resumen, entonces, si tengo que hacer ciertas adaptaciones y estar atento hacia eso. No voy a cambiar absolutamente todo porque, aunque evidentemente hay variantes, la parte común que nos une a todos los países que hablan español es inmensamente mayor. Y como les digo, no importa dónde vayan, si hablan español, tal vez lo que presenta mayor problema es el acento, ¿no? Y si hablan muy rápido o no, y si pronuncian, pero esas diferencias, mm, tal vez, como lo dije, de que hay más en común que lo que diferencia. Entonces, teniéndose esa base, se logra uno comunicar, ¿no? Creo yo. Así es, sí, yo estoy convencida de que la comunicación es más eh, responsabilidad del deseo que tenemos de comunicar que del código mismo, ¿verdad? Podemos ver las variantes del español como un obstáculo o las podemos ver como una diversión y como un enriquecimiento, ¿no? Conocer un nuevo acento, conocer nuevo vocabulario y pasarlo bien, ¿no? Y ahí ya es cuestión de enfoques, de cómo queramos mirar la vida, ¿no? Pero pues, Eric, ha sido un gran placer entrevistarte. La verdad es que, pues, admiro mucho tu trabajo como profesor independiente, como eh, emprendedor realmente en el área de la enseñanza del español a distancia. Tu gran gusto por incorporar nuevas tecnologías, por adaptarte a las realidades de tus estudiantes, incorporar juegos, todos los materiales de los que nos hablaste y pues también tu apertura a las diferentes variantes del español, que es algo que hemos estado discutiendo en diferentes programas de Voces del Español. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No, verdaderamente un placer y más bien a veces tal vez me emociono y comienzo a hablar, pero por dicha que doy clases de español porque es lo que me apasiona en realidad. Así que Así muchísimas es, gracias por la oportunidad. al contrario, pues sí, eso es lo que creo que nos distingue a los profesores de español, que realmente nos apasiona lo que hacemos y tenemos
mucha materia de estudio. Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Y pues los espero como siempre en el próximo programa de Voces del Español. No dejen de enviarnos sus comentarios, sus sugerencias a las páginas de Spanish Public Radio o de UNAM Campus Chicago, a nuestras páginas de Facebook, a nuestros sitios web, unamchicago.org y spanishpublicradio.org. Y pues nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.